Bienvenidas al curso de corporación. Hoy vamos a comenzar con el módulo 1. Al finalizar este módulo, ustedes van a poder diferenciar entre una corporación pequeña, un partnership y una LLC en términos de responsabilidad y tributación. Va a poder explicar cuándo y cómo hacer una elección S usando el formulario 2553 y una elección de clasificación usando el formulario 8832 del IRS. Van a poder determinar los calendarios y extensiones con el formulario 7004 para la 1120S y la 1065. Van a poder contrastar nómina en S Corporation versus empleado por cuenta propia en la 1065. Y van a poder identificar los requisitos de accionistas elegibles, una sola clase de acciones y errores más comunes. Vamos a hacer un panorama rapidito sobre las entidades. La corporación C paga impuestos a nivel de entidad. La tasa federal del 21% actualmente tiene posible doble imposición al distribuir los dividendos. ¿Qué significa eso? Que además de que la corporación paga impuestos a nivel de entidad, también el dueño va a tener que pagar impuestos sobre los dividendos una vez que reporte su formulario 1040 al IRS. La corporación pequeña es una corporación que pasa rentas y pérdidas a los accionistas. La entidad puede tributar por rubros puntuales, pero en general evita la doble imposición. Y el Partnership 1065 es una entidad de paso. La sociedad informa, pero los socios tributan su parte en el formulario 1040. La LLC es una estructura de derecho estatal. Su clasificación federal depende del número de miembros o elecciones 8832 o 2553. ¿Qué significa esto? Que una LLC es en realidad una estructura de derecho estatal. O sea, cuando se crea la LLC en el estado, eh, sigue siendo una LLC, aunque su clasificación federal cambie a la hora de tributar ante el IRS. Por ejemplo, si una LLC decide tributar como corporación pequeña y presenta el formulario 2553 al IRS y cumple con los requisitos, ante el IRS es una LLC que tributa en una 1120S, pero en el estado continúa siendo una LLC. Ahora, la estructura legal y la responsabilidad. La responsabilidad limitada. Accionistas y miembros de la LLC no responden con su patrimonio personal por deudas de la entidad, salvo excepciones. La forma legal estatal LLC/corporación no determina por sí sola la clasificación federal. Esta la fija el régimen de clasificación, como dije anteriormente. ¿Qué significa esto? Bueno, número uno, que los accionistas y los miembros de la LLC no van a responder con sus activos personales por deudas de la compañía. O sea, cuando una persona demanda a la LLC, los activos personales de los accionistas están protegidos. O sea, una persona no puede pretender que los dueños de una LLC le paguen con sus activos por alguna demanda que se le impuso. Y la forma legal estatal, o sea, una LLC o una corporación, no se determina por sí sola la clasificación federal. O sea, cuando se registra ante el Estado una LLC o una corporación, no está determinada en ese momento la clasificación fiscal federal ante el IRS. Esto lo hacemos en el momento que se fije el régimen de clasificación. En el momento que solicitamos el Employer ID de estas entidades en el IRS y respondemos ciertas preguntas para que el IRS nos otorgue el Employer ID de esa LLC o de esa corporación, esas preguntas que nosotros respondemos van a determinar la clasificación de esta entidad. Y así es como va a tributar ante el IRS, aunque ante el Estado va a continuar siendo una LLC o una corporación. Eso lo vamos a aprender un poquito más adelante, o sea, con más detalle. Ahora, la imposición a nivel de entidad versus entidad de paso. La corporación C va a pagar impuestos a nivel de entidad el 21%, actualmente es el 21%, y los accionistas van a tributar sobre sus dividendos. Esto es en caso de las corporaciones C. Las corporaciones pequeñas y los partnerships no pagan impuestos sobre la renta a nivel de entidad y los dueños reportan el flujo en su formulario 1040. Esa es la diferencia mayor que hay entre estos dos tipos de entidades comerciales. El calendario fiscal y las extensiones. El formulario 1120S y el formulario 1065 vence el día 15 del tercer mes posterior al cierre calendario, 15 de marzo si cae fin de semana, o pasa al día hábil siguiente,
si es un día feriado. O sea, tenemos hasta el 15 de marzo cada año para reportar l- la 1120S y la 1065. En el caso de las corporaciones C, en general es el día 15 del cuarto mes, o sea, el 15 de abril, eh, a no ser que la IARES diga algo diferente, pero hasta el momento son los días 15 de abril para las 1120C. Y el formulario 7004 es el formulario que usamos para pedir una extensión automática para presentar los formularios, no para pagar. O sea, ¿qué significa esto? Que si una corporación se debe impuestos al el formulario 7004, lo único que le concede es una extensión automática para presentar la declaración de impuestos, no para pagar. ¿Qué significa eso? Que si esa corporación debe, por ejemplo, $1,200 y nosotros le pedimos una extensión, la extensión lo que le evita es la penalidad por reportar tarde, por presentar tarde, pero no los intereses de ese dinero que se va a deber desde el 15 de abril, que es la fecha límite, hasta octubre 15, que es la que se le concedió dicha extensión. Espero que me hayan entendido esa parte, que significa que tenemos una extensión automática para presentar. Significa que el IRS no nos va a cobrar una penalidad por presentar tarde porque tenemos una extensión concedida. Pero si debemos impuestos, de igual manera, si no se pagan antes del 15 de abril, esos impuestos van a coger y multa por no pagarlo a tiempo. Ahora, la elección a corporación pequeña, usando el formulario 2553, eh, para calificar la corporación o la LLC, puede tener hasta 100 accionistas, no puede tener más de 100 accionistas, tiene que tener una sola clase de acciones y tiene que tener, ser organizaciones específicas. Ahora bien, el plazo para solicitar la elección a corporación pequeña normalmente son 2 meses y 15 días desde el inicio del año en que se requiere la elección o en cualquier momento del año previo. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si nosotros queremos que una corporación pequeña eh, tribute, una corporación o una LLC tribute como corporación pequeña este año 2025. Si queríamos que tributara desde este año 2025, teníamos que haber solicitado la elección antes de los 2 meses y 15 días desde el inicio del año. Quiere decir que en este momento en que yo me encuentro ahora, que estoy en septiembre del 2025, ya esa corporación que yo quiero, esa LLC que yo quiero que tribute como corporación pequeña, pues no va a calificar para este año 2025 a no ser que tenga alguna excusa válida ante el IRS para haberme demorado ese tiempo. Ahora bien, si yo quiero que esa LLC tribute como corporación pequeña, comenzando en enero del 2026, entonces yo puedo someter la forma 2553 en este momento sin ningún tipo de problema. O sea, si yo envío ese formulario ahora, significa que yo estoy solicitando ser elegida como corporación pequeña comenzando enero del 2026, a no ser que tenga una excusa legal válida para el IRS de haberme demorado tanto antes de solicitar la elección para este año 2025. Para las reglas por defecto, la LLC de un solo accionista, que es considerada como un empleado único, o sea, un empleado único, o de 2 miembros, que es considerado un partnership, se puede elegir ser corporación utilizando el formulario 8832. O sea, si usted o su cliente es una LLC de un solo accionista y quiere tributar como corporación, pues solamente tiene que completar el formulario 8832 y enviarlo al IRS. De igual manera, si es un partnership de 2 accionistas o más, puede completar el formulario 8832 para ser elegida para tributar. Recuerden siempre que es para tributar como corporación. Y les recuerdo que es para tributar porque antes el Estado va a seguir siendo una LLC. Ahora, la ventana de efectividad para la 8832 es hasta 75 días retroactivos y hasta 12 meses hacia adelante desde la fecha de presentación.
la limitación de 60 meses para cambiar la clasificación nuevamente ante el IRS. ¿Qué significa eso? Que si nosotros sometemos un formulario 8832 para elegir una LLC que tribute como corporación y el IRS nos la aprueba, tenemos una limitación de 60 meses para volver a cambiar esa clasificación en caso de que querramos. O sea, si después de eso el cliente se arrepiente o su situación cambia y quiere cambiar, valga la redundancia, esa corporación a corporación pequeña, por ejemplo, o la quiere volver a convertir en un partnership, está limitado a 60 meses. O sea, tiene que esperar 60 meses para volver a cambiar la clasificación. Ahora, si una LLC va a convertirse en corporación pequeña, solamente tiene que completar el formulario 2553 si se presenta a tiempo y la entidad califica. eh, y los requisitos para calificar se los voy a dejar más adelante. ¿Para cuándo realizar la elección del formulario 2553? Como les dije hace un momentico, no más de 2 meses y 15 días después del inicio del año fiscal en que la elección va a entrar en vigor. No es 2 meses y 15 días después que se creó la entidad comercial, después que se creó la LLC o la corporación. No, es 2 meses y 15 días después del inicio del año fiscal en que la elección deba entrar en vigor. Por ejemplo, podemos tener podemos tener un cliente que tiene 3 años o 4 años con una LLC de un solo dueño, que declara sus impuestos en el formulario 1040, anexo C. Y después de 4 años, el negocio de él creció a tal dimensión que él necesita convertir esa LLC de un solo dueño a una corporación pequeña. Bueno, pues simplemente nosotros tenemos que enviar y completar el formulario 2553 no más de 2 meses y 15 días después del año en que queremos que ya empiece a tributar como corporación pequeña. El cliente lleva 4 años hasta la fecha de hoy con esa corporación, con esa LLC de un solo dueño, y la vamos a convertir en una corporación pequeña, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Bueno, si yo estoy en el mes de septiembre, como les puse el ejemplo ahorita, yo voy a enviar el formulario 2553 para comenzar a tributar como corporación pequeña comenzando enero del 26, a no ser que tenga una causa razonable ante el IRS por haberme demorado meses de enero a septiembre sin enviar el formulario y el IRS me lo apruebe. Entonces, en cualquier momento durante el año fiscal anterior al año fiscal en que deba entrar en vigor. O sea, como les acabé de mencionar, estoy en septiembre, yo quiero que comenzar a tributar a partir del año que viene. Como corporación pequeña, pues yo puedo enviar el formulario 2553 y si cumplo con los demás requisitos, pues el IRS me va a aprobar mi elección sin ningún tipo de problema. A estos efectos, el periodo de 2 meses comienza el día del mes en que comienza el año fiscal y termina con el cierre del día anterior al día que corresponde del segundo mes calendario posterior a ese mes. Si no hay un día correspondiente, se utiliza el cierre del último día del mes calendario. Ahora vamos a poner 3 ejemplos. Por ejemplo, si un año fiscal anterior, sin año fiscal anterior, una pequeña empresa con año fiscal comienza su primer año fiscal el 7 de enero, por ejemplo. Fue un 7 de enero que se creó esa LLC. El periodo de 2 meses finaliza el 6 de marzo y 15 días después, que sería el 21 de marzo. Para ser una corporación S, a partir de su primer año fiscal, la corporación debe presentar el formulario 2553 durante el periodo que comienza el 7 de enero y termina el 21 de marzo, dado que la corporación no tenía un año fiscal anterior porque está acabada de crear. Una elección realizada antes del 7 de enero no sería válida porque obviamente el 7 de enero todavía la corporación no existía. Ahora, ejemplo 2. El año fiscal anterior, esta corporación si tiene un año fiscal anterior, o sea, ya estaba creada con anticipación. Una pequeña empresa con un año calendario ha presentado el formulario 1120 como corporación C. O sea, esto era una corporación C hasta el momento, pero desea optar por una corporación pequeña para su próximo año fiscal, que comienza el 1 de enero. El periodo de 2 meses finalizaría el 28 de febrero y 15 días después, que sería el 15 de marzo, para ser una corporación S a partir de su próximo año fiscal. La corporación debe presentar el formulario 2553 durante el periodo que comienza el primer día, o sea, el 1 de enero, de su último año como corporación C y finaliza el 15 de marzo del año en que desea ser una corporación S, dado que la corporación tuvo un año fiscal anterior,
puedo optar por una corporación S en cualquier momento durante dicho año. ¿Qué significa eso? Como les expliqué hace un ratico, estoy en el mes de septiembre. Vamos a imaginar que es el caso de esta corporación. Ya yo estoy en el mes de septiembre. Esta corporación C quiere tributar a partir del próximo año como corporación pequeña, pues en cualquier momento yo puedo completar el formulario 2553 y enviarlo al IRS. Y repito, siempre y cuando cumpliendo los demás requisitos. Y ejemplo 3, año fiscal de menos de 2 meses y medio. O sea, una pequeña empresa con año calendario comienza su primer año fiscal el 8 de noviembre. ¿Qué significa? Se creó el 8 de noviembre. Imaginemos que en lugar de estar en septiembre ahora del 2025, estamos en febrero o en enero. Y esta corporación se creó en noviembre del año pasado. El periodo de 2 meses finaliza el 7 de enero y 15 días después, que sería el 22 de enero. Para ser una corporación pequeña, a partir de su año fiscal corto, o sea, de ese primer año fiscal, la corporación debe presentar el formulario 2553 durante el periodo que comienza el 8 de noviembre y termina el 22 de enero. O sea, 2 meses y 15 días después de cuando comenzó a funcionar esa corporación. Debido a que la corporación no tuvo un año fiscal previo, porque lo que tuvo fueron 2 meses, una elección realizada antes del 8 de noviembre no será válida. O sea, hay que poner la fecha correcta. Ahora vamos a hablar sobre la nómina en la corporación pequeña versus el empleado por cuenta propia en la 1065. La corporación pequeña, la 1120S, el accionista empleado debe recibir una remuneración razonable antes de distribuciones. Esas nóminas están sujetas a Social Security, Medicare, retención y reportes en un formulario W2. Esto es en el caso de las corporaciones pequeñas. El accionista empleado, ¿qué significa eso? Que ese accionista o el único dueño que tenga la 1120S, en caso de que sea un solo dueño, si él es un empleado del mismo porque trabaja activamente en la corporación pequeña, pues él debe pagarse un salario razonable antes de hacerse una distribución. En el caso de los partnership o LLC, los socios no son empleados, o sea, no van a recibir un W2 por su compensación como socio. No hacemos un W2 para los socios de las LLC que reportan sus impuestos en un partnership. Eso tenemos que tenerlo bien claro porque son errores que se pueden pagar caro. Las ganancias de negocio del socio general y los pagos garantizados suelen estar sujetos al empleado por cuenta propia. Los socios limitados generalmente solo pagan el impuesto de empleado por cuenta propia por pagos garantizados. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que los partnership 1065 están sujetos al empleado por cuenta propia. Cuando nosotros completamos el anexo K1 de los socios, ellos van a pagar impuestos de empleado por cuenta propia por esas ganancias que se reportan en su anexo K1. Cuando hagamos casos de estudio en los módulos que nos corresponde hacer los casos de estudio, eh, trabajo de laboratorio, pues ahí van a ver la diferencia entre una K1 de una 1120S y una K1 de un partnership. Obviamente, es mucho más beneficioso una 1120S que un partnership, pero todo depende de la situación de cada persona y de cada negocio. Eh, Las corporaciones S deben pagarse una compensación razonable a un accionista empleado a cambio de los servicios que éste presta a la corporación antes de que se puedan realizar distribuciones no salariales. O sea, el monto de la compensación razonable nunca va a exceder la cantidad recibida por el accionista, ya sea directa o indirectamente. Las instrucciones del formulario 1120S, Declaración de Impuestos sobre la Renta para una corporación S, establece que las distribuciones y otros pagos de una corporación S a un funcionario corporativo deben considerarse salarios en la medida en que constituyan una compensación razonable por los servicios prestados a la corporación. O sea, un dueño de una corporación S o un accionista de esa corporación S se le debe hacer un pago razonable basado en la actividad y los servicios que él presta a dicha corporación pequeña. Esa es la manera en que se paga. Ahora, las retenciones, los estimados y el payroll. Los dueños de las entidades de paso suelen usar el formulario 1040ES para pagos estimados trimestrales si su retención no cubre la carga anual.
O sea, ¿qué significa eso? Que los dueños de las 1065 o los partnership, si ellos em, entienden o saben que van a tener que pagar impuestos a finales de año, o sea, que deben impuestos, pues deben hacer pagos de impuestos trimestrales para cubrir la carga anual fiscal antes de las fechas de los impuestos, de la declaración de impuestos. Las fechas típicas para reportar los pagos estimados son abril, junio, septiembre y enero y se ajustan cuando cae en feriado. Ahora, las corporaciones pequeñas con nómina tienen que cumplir con los depósitos y los reportes de empleo, y las entidades ignoradas, o sea, las entidades que son em, LLC de un solo dueño que tributan en la forma 1040 anexo C, o sea, esas personas que son dueñas de una LLC que no tributan como corporación pequeña y reportan sus impuestos en el formulario 1040 anexo C y tienen empleados, o sea, pagan em, payroll a empleados, que son entidades ignoradas. Entidades ignoradas, ¿qué significa? Que no reportan una 1120S, no reportan una 1120C o una 1065, sino que reportan sus impuestos en la 1040 anexo C. Para impuestos sobre la renta se trataría como corporación para los impuestos de los empleados. ¿Qué significa eso? Que una entidad ignorada con empleados va a declarar impuestos de empleo a través de los formularios correspondientes del formulario 1120, mientras que el propietario declara los ingresos y gastos de la empresa en su declaración de impuestos personal anexo C del formulario 1040. Vamos a explicarlo un poquito mejor para que no las confundamos. Si usted tiene un cliente que tiene una LLC de un solo dueño, que no hizo una elección para tributar como corporación pequeña, y obviamente como no tiene otro accionista, es un solo dueño, no puede ser un partnership tampoco, y reporta sus ingresos en el formulario 1040 anexo C, pero él tiene empleados, no subcontratados, sino empleados a los que le da un W2, ¿verdad? En ese caso, esta persona va a tener que reportar un formulario 1120 para los impuestos del empleo y un anexo C para sus impuestos. ¿Cómo se haría eso? Ok, para los impuestos del empleo, como la nómina, la entidad va a utilizar el formulario 1120S, que es el formulario principal para la declaración de impuestos de las corporaciones. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a reportar un formulario 1120 para reportar los impuestos de los empleados. Y para el impuesto sobre la renta, el propietario de la entidad va a declarar las ganancias y pérdidas del negocio en el anexo C del formulario 1040 en su declaración de impuestos personales. Esto funciona como si fuera un propietario único, donde los ingresos y gastos de la empresa se incluyen con otros ingresos personales del propietario. ¿Por qué es necesario este procedimiento? Ok, la entidad es tratada como una corporación para fines de impuestos del empleo, aunque sea ignorada para el impuesto sobre la renta. Esto significa que se debe cumplir los requisitos para el manejo de los impuestos sobre la nómina como si se tratara de una entidad corporativa. Eso no va a afectar en nada a nuestro cliente, simplemente que va a tener que hacer el reporte en la 1120 para los impuestos del empleo, y el resto de los gastos del, del negocio se van a reportar en su formulario 1040 en el anexo C. No vamos a confundir una cosa con la otra. En el caso de que tenga un cliente, o sea, que tenga un cliente que tiene una LLC que reporta sus impuestos en el anexo C y este cliente tiene empleados, usted simplemente le va a completar el formulario 1120 y ahí solamente va a reportar los impuestos de empleo. ¿Qué va a reportar ahí? La cantidad de impuestos que se pagó a los empleados, o sea, los pagos que se hicieron a los empleados y y los impuestos que se pagaron. El resto, ahí en esa 1120S no vamos a poner gastos relacionados con el negocio, solamente vamos a poner los impuestos de los empleados. El resto de los gastos relacionados con el negocio van a ir al anexo C del formulario 1040 de nuestro cliente.
Yo sé que quizás les suena un poco extraño, un poco confuso, pero como siempre les digo a mis estudiantes, no se preocupen por eso. Cuando hacemos los casos de estudio, yo voy desmembrándole toda la información y les voy dando más detalle y lo van viendo eh, en el software, que es más fácil de aprender. Pues nada, espero les haya sido muy útil el módulo uno. El módulo 2 pues ya va siendo un poquito más emocionante. Cada módulo va a ser más emocionante que el otro, que el anterior. Y espero que se conviertan en unas muy buenas preparadoras de impuestos corporativos. Les envío un abrazo y los veo en el próximo módulo.